Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la regeneración, una obra que hace el Espíritu Santo tomando como base la obra de nuestro Señor Jesús. Y no es un tema tan sencillo, a veces nos podemos enredar en conceptos, así que si hay algo nuevo, pues voy a tratar en lo posible, porque de pronto los que ya tienen tiempo en el Señor, pues les queda más fácil comprenderlo, pero cuando uno es nuevo, el entendimiento de estas cosas a veces se dificulta, pero tenerlas claras va a facilitarte comprender lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, vamos a clarificar conceptos. Regeneración. Tú escuchas palabra regeneración y en el mundo normalmente, ¿qué se entiende por regenerar? Volver a su estado original. Entonces tú ves una lagartija que está huyendo y ¿qué hace? Suelta la cola para dejar la colita ahí y que el depredador se enrede con la cola y ella se escapa. Pero ella necesita un tiempo de regenerar la cola. Ese concepto de regeneración en el mundo está bien, pero no es la obra de Cristo. La obra del Espíritu Santo de regeneración no es esa. Y eso es lo que quiero que vayamos comprendiendo, porque el concepto de regeneración no es gradual. En el mundo sí. Y la cola tendrá que ir saliendo día a día, alargándose y alargándose. En el creyente no es así, gracias a Dios. No es un proceso. Tú lo puedes vivir como un proceso en tu mente, pero lo que Dios hizo, la obra maestra que se jaló, no es de proceso. La regeneración para el Señor es un intercambio. Todo lo que se arma en la cruz es un intercambio de lo que Jesús es y lo que el hombre no es, para poder que en Él, cuando morimos, en Él, sea el intercambio. Y entonces lo que tú eres, no en Cristo, sino en el mundo, muera en Él. Pero también resucite. Entonces, si tienes claro este concepto, regeneración del Espíritu Santo es como cuando Jesús oró y transformó el agua en vino. Humanamente, para hacerse el vino, tendría que tomarse mucho tiempo. Y el vino, entre más tiempo, mejor. Y todos sabemos en las Escrituras qué pasó con el agua cuando Jesús oró por el agua. Proceso de regeneración. Lo transformó inmediatamente en algo diferente. No es lo mismo. En la lagartija es la misma cola. Sale igualita. Si tenía manchas cruzadas saldrá. En Cristo, la regeneración es un proceso que mejora en calidad, en material, en todo, porque el nuevo pacto es superior en todo al antiguo. En todo. En todo. El nuevo pacto no siquiera se mueve en lo temporal. El antiguo pacto sí. Por eso ustedes tienen que ver y tenemos que ver en el modelo del antiguo pacto las cosas temporales como maqueta. En el nuevo es Cristo mismo, es la realidad, no es una sombra. Y por eso vas a encontrarte que además la obra de Cristo es eterna. Los levitas y demás tenían que todos los días mantener encendida la llama, porque la llama era una sombra de la obra de Cristo eterna. Por eso tenía que mantenerse continuamente y todo el mundo 24/7 trabajando para que no se apagara la llama. Porque era una sombra, era un indicativo de que eso tenía que estar por siempre. La obra de Cristo, cuando llega a Cristo, hace un sacrificio una vez. ¿Y qué dice la Escritura? No más. Una vez y para siempre, porque Él está en el eterno. Está en el tiempo eterno. No hay tiempo. Nosotros somos los afectados por el tiempo. Por eso la regeneración, para ti, lo vives como si fuera en el tiempo. Ay, el Señor se ha equivocado. No, el Señor se ha demorado.
No, nos hemos demorado nosotros en entender lo que Él hizo en nuestra vida. Por eso vamos a la Escritura y vamos a encontrar que sin gafas es muy difícil leer. Vamos a Tito 3. En Tito 3:4 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. 3:4. Tito. Tito 3:4. Quinto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque sabemos que eso es imposible, nadie podría salvarse por sí mismo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está. Es un proceso que se da gracias a la cruz, a la obra de Jesús. Y entonces dice, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. Tienes un Salvador que hizo una obra por ti. Una obra que entre más claro la tengas, más vas a creer en ella y por lo tanto más resultado va a dar en tu vida. Porque esto se trata de la fe. La obediencia es un resultado. Primero fue la fe y es la fe. Porque esto transfórmalo en confianza. Lo primero que hizo Dios para mostrarle a Abraham lo que iba a hacer, Abraham era profeta, y usted dirá, ¿pero qué profetizó Abraham? En su propia vida, el Señor le llevó a experimentar a Abraham, porque el profeta del antiguo pacto, bueno, los profetas anteriormente tenían que vivir lo que iba a decir. Y el Señor lo lleva en muchos años, primero a que crea, aunque se equivoca, aunque falla, erra. Pero el Señor no estaba allí, sino cultivando su confianza, para que al final, en un acto de obediencia, gracias a toda la fe que desarrolló, Él creyese y lograra la obediencia. Como creyentes tenemos el mismo proceso. Primero el Señor te va a llevar a convencerte de su amor, porque el amor genera confianza. Y cuando tú ya confías y confías y confías, cuando alguien te dice, tómese esto, papito, que esto le va a ayudar, ¿usted qué hace? ¡Ay, tan obediente! Sí, como consecuencia, no como principio rector. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto es confianza. Cree en mi amor. Por eso tienes que cultivar. Es una relación con el Señor Jesús. Y por eso la obra de Cristo te empieza a mostrar su amor. Empiezas a comprender qué fue lo que Él hizo por ti. Antes de pedirte algo a ti, te muestra lo que Él hace y hizo y hará por ti. Porque la gracia primero da y luego vuelve a dar. ¿Y sabes qué? Sigue dando. Y de ahí fluirán las cosas. No tienes que esforzarte. Por eso el hermano Raúl les dice, el evangelio tiene que ser un evangelio de descanso. Tú no puedes descansar si no confías. ¿Quién se ha dormido aquí? ¿O quién ha dormido aquí? Bien, si anda estresado y angustiado, que es contrario a la confianza. Cuando tú duermes, descansas, realmente es porque estás confiado. Tranquilo. Cuando vamos entonces a a Juan 3:6, lo dice Jesús. Me encanta porque Jesús clarifica. Aunque está en medio de la transición del pacto antiguo con el nuevo, Él es muy claro en su actuar y Él a veces tiene que, porque está bajo la ley, actuar y decir cosas en relación a la ley, pero caminar y mostrar la gracia. ¿Sí? Y Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente. Oye, Nicodemo, tú ya tú eres un maestro, conocedor de las escrituras y me preguntas esto, ¿por qué te maravillas? Lo que es nacido de la carne es. Y diferencia. Y lo que es nacido del Espíritu
espíritu con E mayúscula, o sea, lo que nace del Espíritu Santo, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y la regeneración en el Señor está relacionado con el nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, tú no vas naciendo, tú naces, ¿verdad? Es un nacimiento que se da, no es un progresivo, es un hecho. ¿Ya nació el niño? No, está en nacimiento. No, ya, cuando grita, nació. ¿Sí? Recién nacido, listo, está hecho. El proceso de regeneración en tu vida fue un hecho. No tienes que esperar a que se haga. Si recibiste a Jesús, si creíste en Él como tu Salvador, si tienes esa estrecha relación de creer, de confiar en que hay un Salvador por ti, entonces lo tienes. Es un hecho. Vamos a Efesios 2:10. Bueno, voy a introducir el 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, constitución, lo mismo que los demás. Ok. La regeneración en tu vida tiene que ver con el proceso de lo que fue nacido de tu carne, lo que fue nacido en la carne. Tu papá y tu mamá tuvieron una relación en la carne y dieron como resultado tu vida en la carne, cuyo espíritu está desconectado de Dios. No hay vida en él. Hay actividad, digamos que sí, pero vida no biológica, sino zoe, espiritual, está ahí. Y por esa razón, tu alma, por eso en Adán somos más almáticos. En Adán, alma viviente. Somos más almáticos. Y una relación normal de un ser humano sin pecado en el alma funciona bien. Estoy hablando Adán antes de caer. Funciona bien y escucha a Dios, pero no es nacido del Espíritu. En Cristo ese espíritu, el nuevo Adán, ese espíritu vivificante, que da vida. O sea que en Cristo Jesús vamos a aprender a caminar es en el espíritu, a ser guiados por el espíritu, no por el alma. Por eso nos cuesta tanto trabajo cuando tenemos la regeneración comprender cómo se vive la vida espiritual. Porque estamos acostumbrados, habituados, es al alma. Nos dirige el alma, los sentimientos, los sentidos y obviamente lo corporal, el cuerpo. La palabra cuerpo en la escritura a veces es la carne, es un poquito, dependiendo del contexto, tienes que identificar diferencias. Pero si alguien se me pierde, por favor, me dice, estoy perdido. Y me perdí. De verdad. Entonces, porque es un concepto que hay que clarificar y que es importante tener claro. Entonces, cuando tienes claro que vas a tener en tu interior el Espíritu Santo, aprender a hacer ese paso de no dejarse guiar por el alma y por el cuerpo, sino por el Espíritu, ese sí es un proceso. Ese sí es el proceso. La regeneración no. La regeneración Dios te la da como el agua transformado en vino. Vamos entonces a Efesios 2:10 que te dice, mira lo que dice por eso el Señor. Porque somos hechura suya. Tú te hiciste, te hicieron tus padres, lo que es nacido de la carne, carne es. Hasta antes de llegar a Cristo tú tienes una identidad en la carne, ¿vale? Cuando llegas a Dios, el Señor te transforma y hace de ti una nueva creación. Y dice así, creados en Cristo Jesús, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obvio, van a darse cuenta que la regeneración te capacita para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Miren, ahí no hay mezcla. Y en este concepto es importante que lo empecemos a diferenciar. Alguna vez alguien me enseñó, pero hace tiempo, no sé si Raúl también le tocó, seguramente muchos de aquí, nos tocó escuchar que uno en Cristo, ¿alguien tiene una servilletica? Sé que se me hizo mi servilleta. No, el pañuelo es complicado. Bueno, ¿alguien alguna vez le dijo a usted, no, venga, gracias, estoy exigente hoy? ¿Y una Biblia? ¿Alguien viene con Biblia por acá? Una Biblia. Hermano Raúl, usted no sabe en lo que se ha metido. Alguna vez alguien me dijo, no, mijo, eso es muy sencillo. Haga de cuenta que usted es este papel higiénico. ¿Sí? Y si hay una manchita, usted imaginará qué podrá hacer, pero yo solo hago una mancha. Entonces le decían a uno, no se preocupe, vea, lo que pasa es que usted recibe a Cristo y entonces a usted lo meten ahí, usted se mete en Cristo, porque su vida está escondida en Cristo. Imagínese usted con esa mancha ahí. Y ante el Padre usted entonces, ¿cómo lo ve el Señor? Si este es Cristo y usted está ahí metido, ¿cómo lo ve Dios? Así se tiene que sentir, me explicaban. Pero en realidad, esa no es la obra de regeneración. Eso no es. No es posible que Cristo esté unido a Belial por siempre. No es posible que Cristo esté juntamente crucificado con el viejo hombre y tú quieras vivir en el viejo hombre en Cristo, porque eso no es real. Lo que hace el Señor, ya me fue, hombre, mínimo se pegó. No, ya. Es imposible que Jesús estuviera impregnado todo el tiempo ahí. Ah, no, pues qué maravilla. No. ¿Sabes qué hace Cristo? Esto queda muerto en la cruz, juntamente crucificados con Cristo. En la cruz mueres con Él. Pero Cristo se quedó muerto. Perfecto, regálame otra. Cristo no se quedó muerto. ¿Cristo qué hizo? Para poder vencer y dar una vida victoriosa, porque solo en Él somos victoriosos. Pero entonces mira, cuando estamos en Cristo, juntamente crucificados, en la cruz se queda el viejo hombre. Y ahora sí, lo que dice Efesios, recreados en Cristo. De esta porquería o del agua, el Señor hace algo nuevo. Y hagamos de cuenta que este es ahora el nuevo hombre, pero con un material superior. Porque no es lo mismo. Ahora sí, estás en Cristo. Ahora estás en Cristo. Es la razón por la que tú, ante el Padre, te ve así, como Cristo. El Espíritu Santo y tu espíritu, que le fue dado vida, está en una relación perfecta. ¿Y cómo ocurrió esto? Una vez y para siempre. Entonces, esto de decir uno, ay, no, es que yo sin Cristo soy una porquería. No, espérate. Tú como creyente no puedes decir ya más eso. Tú no puedes decir ya eso. Yo antes, en mi vieja creación, era una porquería. Ah, ok, antes. Pero hoy, tú no puedes decir, no, es que yo sin Cristo, no, se me salió el... No, espérate, no es real. Tienes que coordinar con el Señor y el lenguaje unificarlo. La renovación de tu entendimiento con la nueva creación tiene que ser restaurada, restablecida, unificada en criterios.
¿Cuál es el modelo del nuevo hombre del antiguo pacto? ¿En dónde se tipifica a Cristo en el antiguo pacto? En los inmobiliarios, ¿cuál es el arca? ¿Se acuerdan del arca? Dentro del arca estaba la vara de Abraham, el pan y qué? Y la ley, las tablas. ¡Pum! Dentro. Recuerden, sombras, sombras. Porque alguien dirá, ¡ay, ahí está la ley! Pues claro, pero como sombra. La sombra de la ley en el antiguo pacto, ¿qué representa? ¿Cuál realidad? El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Por eso es sombra. Usted con la sombra, ¿usted qué hace con la sombra? Y los creyentes hoy se quieren quedar con la sombra, no con el Espíritu que da vida. Por eso dice, no estamos bajo la ley, porque ¿dónde queda la ley si es sombra? Abajo. Y los creyentes quieren, ¡ay, la sombra! Quiero ser como la sombra. No, no le interesa al Señor la sombra ya, porque ya está Cristo mismo. Ahora le interesa ver a Cristo en ti. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la vida del Espíritu. Por eso la gente dice, ay, entonces sin la ley la gente se va a volver un desorden. Pero por Dios, ¿qué estás entendiendo? Si hay una nueva creación, recreado en el Espíritu Santo, ¿de qué va a producir el Espíritu Santo? Pero una vida que es superior al resultado de la ley. Porque la ley te dice, no cometerás adulterio, actos. Pero el Espíritu Santo, ¿qué te dice? Oísteis que fue dicho, díjese Jesús, y clarifica. Mas yo os digo, que el que mirase a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. ¿Qué hace el Espíritu? Pone el amor en ti hacia tu esposa, ¿y qué resultado va a dar? Porque el que anda ante la ley, ay, llegó esa mujer, ay, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿En dónde dejé? Necesito una aguja, porque es que esa mujer es mucho esfuerzo, porque la naturaleza de la carne estimula eso y se agrada por eso, y es natural. Pero lo natural del espíritu es, amo a mi esposa y puedo ver una chica bonita, ay, tan linda, pero ya, ¿por qué? Porque amo a mi esposa. Es el fruto del espíritu. ¿Qué esfuerzo hay? Claro, porque el deseo del espíritu es contrario al de la carne. Por eso el de la carne no puede, no es que no quiera, es que no puede agradar a Dios. Por eso el de la carne quiere ser obediente. No vas a poder. En cambio el del espíritu confía, cree. Y entonces la escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé por qué intentan colocar, y sin obediencia es imposible agradar a Dios. Ese principio antiguo pacto, sí. En el nuevo, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe y la confianza te llevarán a obedecer como fruto. No es tu objetivo, es un fruto. Eso es clave. Nuevo pacto es confianza. Siempre lo será. Confianza. Que un hermano está caído, le falta confianza, no ley. Ay, hermano, usted como siempre, es que le falta ley. Usted no ha entendido, es que le falta arrepentimiento, más ley. Necesita arrepentimiento, más ley. Vamos, juzguémosles todos. Eso es antiguo pacto. Pedradas al hermano que cayó.
En el nuevo pacto no es así como se edifica. Edificar en amor, no en juicio. No puedes llegar a un hermano siendo un juez del hermano para restablecerlo. Eso son pedradas. Son pedradas. En el amor, tú comprendes al caído. La parábola del buen samaritano. Ay, mi hijo dio papaya. Suerte cada uno con lo suyo. No. Él no se preguntó, bueno, este man que usted cómo fue que anduvo mínimo con la cadena afuera o hablando con el celular. No, él no se puso a reclamarle. Lo que hizo fue, venga hermano, me lo llevo para allá y vea, lo que aquí está, y si de más me dice cuando vuelva. Eso es amar. No juicio, no condenación. Si estás en el juicio y en la condenación, estás con Moisés y Elías. Perfecto, hagamos una enramada, dijo Pedro. Una para ti, para Moisés y Elías. Y puso de primero Jesús, ¿no? Una para ti, Moisés y Elías. ¿Y qué dijo el Señor Dios Padre Todopoderoso? No me gustan las mezclas. O eres frío o caliente, tibio, vomitivo. No podemos tener un evangelio mezclado, más no. Tenemos un pacto nuevo que es superior. Caminemos en él. Es el pacto que Jesús dio su vida para que tú caminaras en él y yo. Para que caminásemos en él. No lo desperdiciemos haciendo mezclas porque el Señor es claro. Incluso a Jeremías le decía, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero queremos edificar mezclando cosas. El resultado no va a ser bueno. Entresaquemos lo precioso de lo vil. Y entonces, ¿a alguien le quedó más claro la regeneración? Voy a intentar hacer algo diferente. Les voy a presentar la obra maestra. La obra maestra. La obra maestra. La obra maestra, imagínate que hagan una abstracción de que esto es un termo. Un termo. ¿Un termo de qué material? Papel. Sí, papelito. Pero este termo, si tú le vas a echar agua, pues ¿qué va a pasar? En realidad no va a durar mucho tiempo. ¿Sí o no? Vamos a tener problemas por él. Vamos a utilizar 3 elementos para graficar. Tenemos la carne. Pellízquese. Esa es la carne. Pero no olvide que en la carne también está el cerebro. Que a veces la gente le echa la culpa, es que los miembros solitos se... No, no. Eso no es real. Que una cosa es que Pedro diga que en tus miembros hay otro. Ah, eso sí. Pero el cerebro hace parte del cuerpo. ¿Sí? Cuerpo. ¿Ese va a tener proceso de regeneración cuando recibes a Cristo? ¿Pero cuándo? No. Ese será luego. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, restablecerá le dará su regeneración. Pero mientras tanto, queda igualito. Significa que tiene el mismo registro tu cerebro en su vieja creación como en la nueva. Y ahí es donde los creyentes nos perdemos. Alma. No, espíritu. Y entonces el espíritu del hombre sin actividad de Dios es así. Y pongámosle pecados. No pecado, no se confunda. Acuérdese que si usted estuvo en las anteriores, eso es para que no se pierdan cada domingo. En las anteriores vimos que esto es una naturaleza, esto es de papel, esto aquí nadie nos va a decir. Pero el papel produce, en este caso, este cuerpo de pecado. O algunos le llaman vieja naturaleza, otros le llaman pecado original, como quieras llamarle, no importa. Eso produce, ¿cierto? Ahí se nota. No, pues que miró con deseo a una mujer, no, pues que mintió, no, pues que...
Pero su naturaleza eso es lo que produce, no puede producir otra cosa, pobrecito. Así no ve el Señor. Y acá tenemos el entendimiento, ¿cierto? Donde tu alma tiene los registros de las cosas. Pero tu alma está identificada plenamente con esa naturaleza. Está identificada, porque el alma identifica. El alma es lo que te da el yo. Entonces tú tienes aquí tu yo. Aquí está el alma con su yo, está el espíritu ahí y el cuerpo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Proceso de regeneración. Esa vaina. No, eso no es como bueno ya, ¿cierto? Cayó en condición de pecado y por lo tanto tiene que venir la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cuando llega la sangre de Cristo, tiene que hacer el Señor la obra. Primero es la sangre, ¿recuerdan? Después viene el Espíritu. Por eso en el buen samaritano primero el vino y luego el aceite. Primero el proceso de asepsia y luego el de regeneración. Y entonces el Espíritu Santo llega y chumbulún hace la obra de Cristo. Se muera. En Cristo, ¿qué ocurre? Cristo, quedamos crucificados con Él, la vieja creación muere y por lo tanto ahora tiene que ocurrir que la obra del Señor, que es perfecta, tiene que dejar la nueva creación. Creados en Cristo. ¿Sí? ¿Sí o no? No seas Aren que ya voy. Es un poco lento el proceso, pero es que estas cosas espirituales. Pero resulta y acontece que usted dirá, ¡ay! Se me quitaron los malos pensamientos, aleluya, gloria a Dios. Resulta que esta alma tampoco es regenerada. El alma no ha sido regenerada. Como el alma no ha sido regenerada, sigue pensando, sigue viciada a lo anterior. Entonces, así tengas el nuevo hombre, la creación de Dios, la perfecta obra de Dios, un material. Ahora sí, échele agua. Esta es la nueva criatura en Cristo. Y entonces el problema está aquí, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, que está muy identificada con la carne. Y por eso la idea es que en el Señor, cada vez que tú fracasas, pero entiendes la nueva creación, tú te empiezas a identificar más con la nueva que con la vieja creación. ¿Sí o no? No, es que hay que ser preciso. Yo le digo a mi esposa, tenemos problemas a veces con eso. Seamos precisos en el hablar. Este proceso de regeneración es donde tú y yo nos enredamos cuando pensamos que es que el Señor me va a ir transformando. El Señor ya te transformó, ya hizo la obra que tenía que hacer. Luego entonces sigue renovaos. Nos hace copartícipes de la obra del Señor y nos dice, bueno pues papito, ahí le dejo, pero para que creas. Renovación es creer. ¿En qué? En la obra de Cristo, no en ti. Y ahí es donde, ¿por qué razón? Y ahí es donde la cosa se pone peluda, porque me pusieron a correr. Y ahí es donde el Espíritu Santo, ahí es donde tú con el Espíritu Santo necesitamos clarificar más. ¿Qué es esto? Antiguo pacto, les dije que el modelo de Jesús en el nuevo hombre de Jesús es acacia. ¿Se acuerdan? El arca era hecho de acacia recubierta de oro. O sea, un cuerpo incorruptible
un ser incorruptible recubierto de oro. Entonces no es, como nos decían, la madera podrida vieja que vamos a meter y la vamos a embadurnar de oro para que Dios no la vea, pero está podrida por dentro. No, ¿sabe cuál es esa obra? Esa obra, precisamente por no entenderse, es lo que hacían los fariseos. Y por eso Jesús les decía, sepulcros, porque están muy bonitos por fuera, pero estás podrido por dentro. Tienes obras, actos buenos, pero los actos buenos no transforman, no hacen regeneración. Y Jesús les dice, sepulcros blanqueados, podridos por dentro. Suplantar la obra del Espíritu Santo no es posible. Por eso tú eres una nueva creación, eres una obra perfecta. Y cuando Dios te ve no porque se haga el ciego, sino que te ve perfecto porque esa fue la obra que hizo. ¿Entiendes eso? Es impresionante. Gloria a Dios por esa obra, porque si no, no podríamos experimentar algo nuevo. Sería imposible. Y entonces, esta obra perfecta, creados en Cristo Jesús, por favor ya entiende, comprende, dile al Espíritu Santo, revélame y muéstrame y convénceme que ya mi viejo hombre, ese que maltrataron, o esa mujer que puede decir, fui manoseada, tocada, qué sé yo, ya no existe, no es real, ya no es. Para poderte ver en tu alma lo que internamente ya hizo el Espíritu en ti. Por eso eres un hijo amado, bendecido, favorecido, afortunado, abundado. ¿Qué más quieres? Hijo amado. Por eso, ahora en este proceso de regeneración, ahora da vida. Ya me estaba secando la garganta. Entonces, este proceso de regeneración, vamos a la Escritura, veamos Gálatas 2:20, que ahora sí lo vamos a poder comprender con otros ojos. No sé si está. Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Quién es ese yo? El viejo hombre, perfecto. En la cruz, dejémoslo ahí. Perdón, me perdí. Mas vive Cristo en mí. ¿Quién es ese mí? El nuevo hombre. Se predica del viejo tremendamente, del viejo hombre, se predica mucho. Y del nuevo, el nuevo hombre. El nuevo hombre creado según Dios. Entonces dice, Cristo vive en mí, en ese nuevo hombre. Y lo que ahora vivo, que esa es la experiencia en el nuevo hombre, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque solo puedo creer por fe. Solo puedo vivir por fe. Fuiste justificado por fe y tienes que seguir andando por fe. No es, fuiste rescatado y ahorita pilas, hermano, pilas con perder su salvación. No. Te fuiste rescatado por fe, camina en fe. ¿En qué? En la obra de Cristo. Y eso es lo que te da la victoria. Y dice, el cual amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque la motivación de la nueva creación es el amor de Cristo por él. Entonces, tú puedes decir ahora, pero ¿cómo diferencio eso? Es muy distinto cuando tú oras, se enfermó el niño. Ay, voy a orar porque yo soy el Hijo de Dios y oremos por el Hijo. Pero, ¿estás en dónde?
¿Identificado en dónde? En tus fuerzas. Vieja creación. Cuando tú oras por alguien enferma, Señor, porque soy una nueva creación, si tú te experimentas un hijo amado de Dios, ¿sabes que tienes una relación qué? Perfecta, como la de Cristo, porque eso fue lo que hizo. Entonces tú no vas a ir, Señor, pues si tienes misericordia, ¿no? Como yo soy una cucaracha que, no, espérate, pero si esa fue la vieja creación, la cucaracha inmunda que te creías está clavada en la cruz. ¿Cuántas veces Jesús, el Padre, este hijo no ha entendido, sigue como gusano revolcado? Cuando llega un hermano ya en Cristo, con la confianza de que soy hijo, es que soy hijo, pero ¿por qué? Porque estoy en Cristo, entonces tengo libertad, es que voy con Cristo, mejor dicho. Vamos a hablar con papá, vamos a hablar con papá. Padre, si es tu voluntad, sana bendito seas. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu, porque te puedo decir, porque soy un hijo. ¿Sí ven la diferencia? Y el creyente se la pasa viviendo entre soy el viejo hombre, soy el nuevo, soy el viejo, soy el nuevo. Y el Señor, a ver, quieto, papito, alíñese, ubíquese, porque si no, te quiero ver caminando recto, no así como borracho. No le gustan las aguas tibias al Señor. Las mezclas, no. Vamos por un mejor pacto. Tú tienes un mejor pacto ahí. Vamos a disfrutar ese pacto. Entonces, en Romanos 5, dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en la muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Es sin duda Cristo murió, nuestro hombre también. Y si Cristo resucitó, entonces tú también, pero en nueva vida. Romanos 8, sigamos en el 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, el espíritu del hombre caído, fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Ya no tiene poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ponte a pensar ahora en un área de tu vida en donde el pecado se enseñorea de ti. Donde el pecado se enseñorea de ti. Pornografía, adulterio, qué sé yo. Impaciencia, mal genio también, ¿no? No importa cuál es el área, pero ponla. Dile a tu conciencia que te la muestre, que tu conciencia es experta ya. Pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que también nos revele por qué es importante la regeneración. Porque es la única forma en que Dios se garantizaba la victoria, como lo estaba ministrando el hermano RR. El hermano Rafa estaba hablando de eso. La victoria solo la podemos tener en Cristo. Si vamos con esa lógica, entonces tus fracasos, ¿en qué las has estado luchando? O sea, ¿en qué? En mi entendimiento de mi vieja creación. Es que todavía en esa área te identificas, pero eso no es lo que eres. ¿Sí captas? Si estás fracasando en un área, ¿puede la vida de Cristo fracasar? ¿Puede el Espíritu Santo haberle quedado grande ese pecado? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que en mi entendimiento todavía no se ha ajustado a la nueva naturaleza en Cristo. La renovación de la mente no se ha alineado a la creación que Él hizo de ti. Te sigues creyendo de mal genio. No, es que yo he sido mal geniado toda la vida, Leo. No, eso desde que nací, me pegaron y insulté al médico. No es verdad. En parte. Pero cuando recibes a Cristo, regeneración, nueva criatura. Y por eso hice a propósito el esperpento de termo,
que quedó clavado ya en la cruz, en la carne, porque nueva criatura es, 2 Corintios 5:17 plantea el término nueva criatura es. Ese nueva corresponde a dos palabras que se pueden decir en griego. En griego nuevo se puede decir de dos maneras. Neos, que sería que yo me pusiera a hacer otra vez un termo de papel con las mismas características, y ese sería nuevo. Ay, me compré un par de zapatos nuevos, igualitos. Pero el que utiliza 2 Corintios 5:17 no es neos, es acainos, que significa de un material diferente. Y eso fue lo que hizo contigo el Señor. No es la segunda oportunidad de tu viejo hombre. A Dios no le interesa darle oportunidades a tu viejo hombre. A Dios no le interesa modificar tu viejo hombre. A Dios no le interesa nada del viejo hombre, solamente la cruz. Tratamiento para el viejo hombre, la cruz. Así es la cruz. Pero sabes, el problema es que nosotros tenemos escondido en el fondo del corazón el deseo de hacer las cosas bien. Claro, nos levantaron así. La educación nuestra fue, te portas bien y agradas. Y yo quiero agradar a Dios, entonces que inmediatamente pienso en este registro mental de mi carne, tengo que buscar hacer las cosas bien. Ay, tengo que ser obediente. Y los que dan problemas de rebeldía, pues entonces me fregué. Pero en el nuevo pacto no es así. Entonces, mi vieja creación me tira, vamos a hacer las cosas bien. No, esta vez sí me va a salir bien. No, eso fue que di papaya. Claro, ¿quién me mandó a estar mirando lo que no tenía que ver? No, es que esta amistad. Y usted se arma de estrategias para terminar ¿en qué? En lo mismo, el mismo fracaso. Porque ¿quién está operando? Tu mente en el viejo hombre. Tu mente en el viejo hombre. No funciona. Entonces, voy a ir rápidamente. Está Jesús por ahí, de pronto llega un joven rico. Le dice, maestro bueno, ¿qué se requiere para ganarse la vida eterna? Hombre, pues tú ya sabes, no adulterar, no. Ay, ya eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué dice la escritura? Jesús lo amó. Jesús lo amó. Y lo amó tanto que necesitaba darle la oportunidad de que naciera de nuevo. ¿Y entonces qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo? Te falta una cosa. Cuando Jesús quiere que tú vivas en la nueva creación, también te va a decir lo mismo. Te falta una cosa. Porque toda vez que tú vayas con tus intenciones de agradar a Dios en el viejo hombre, el Señor te va a decir, te falta. Si yo no estoy en Cristo, esto fue lo que hizo Jesús con el joven rico, frustrarlo. Ah, ¿quieres ganarte las cosas por la ley? Te falta una cosa. El joven rico no entendió el amor. ¿Qué hizo? ¿Qué pasa con el creyente? Ahora, en el creyente que también, ay, yo que no quería, y otra vez ese bendito pecado, es que es asqueroso ese pecado, es hijo de madre pecado, que lo termino haciendo porque me gusta, pero es un hijo de madre pecado, es pecado asqueroso, pero cuando lo estás haciendo, no, qué hueso, mejor dicho. ¿Qué ocurre allí? Que insisto, e insisto, cuando el cristiano fracasa, también tiene la opción de irse triste, esto no es para mí, el cristianismo me queda grande, esto es muy berraco, ¿sí o no? Estás en la actitud del joven rico. Cuando el Señor Jesús estaba esperando que el joven rico le dijera, no puedo, ayúdame. Y entonces Jesús le hubiera dicho, pues claro, mijo, ya no venda nada, venga acá. Pero no buscó a Jesús. Él se miró a sí mismo y dijo, no puedo. El fracaso que Dios está permitiendo en tu vida, no que está poniendo, que está permitiendo, es porque Él te está llevando a que vivas en la nueva creación y te está esperando como Jesús que te ama y está esperando que renueves el entendimiento, que vengas, acudas a Él y tú puedas decirle de corazón, Señor, no puedo más con esta puntuaria. Pero cuando estés realmente convencido de que no puedes, y entenderás que sin mí nada podéis hacer. Tengo que convencerme, estar convencido de que no puedo con ello. Mientras tú consideres que puedes hacer algo con ese pecado, estás en la vieja creación y no podrás, fracasarás.
Pero cuando fracasas y te das cuenta, no importa que fracases, fracasemos, perfecto. Pero acudamos al Señor y desde allí, desde esa condición de fracaso, dile, Espíritu Santo, obra en mí, porque ahora en mí, ¿cuál es? En mi nueva creación, en ese que soy amado, bendecido, favorecido. Pero estoy en plena visión de mi, qué sé yo, pon un ejemplo, pornografía. Bueno, ok, estás ahí en tu acto pornográfico. Señor, soy una nueva creación amada. Soy un bendecido. Haz el intento y métete a renovar tu entendimiento ahí. Mi madre, que está por ahí atrás, esa señora, una vez tenía una horrible, llevaba años peleando con el cigarrillo. ¿Puedo hablar de ello? No, pues ya lo dije. Ya si no digo lo que tiene que ser, mejor dicho, la dejo mal. Y hasta que llegó un día en donde ella le dijo, Señor, ¿sabes qué? Este cigarrillo me gusta mucho. Si tú no me lo quitas, no voy a poder más, no puedo hacer nada hecho de todo. Claro, la experiencia es real. Al otro día, se levantó sin ganas de fumar. Al siguiente día, también. En cambio, al tercero, lo mismo. Y el Señor le dio la victoria en la nueva creación. Años intentando. Y el Espíritu Santo en su proceso de regeneración. Si se abren los ojos del entendimiento, ¡pah! Y te ves en Cristo, lo más difícil, ¿sabe dónde ataca el Señor? Es increíble. Cuando quiere perfeccionar más su obra en ti, cuando te quiere limar más, te pone precisamente circunstancias que tú definitivamente, tú no puedes. Un hijo, una hija, un esposo, una esposa, que tú no puedes cambiar. Y es la manera de decirte, Señor, a ver, estoy tratando de mostrarte afuera lo que ya en tu vieja creación adentro no puedes. No lo entiendes adentro, te lo muestro afuera. Por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú no aprendes a soltar adentro, no aprendes a soltar afuera. Cuando en tu corazón tú dices, ay, este hijo, ay, ese es un hijo de Dios. Mi hijo, que se encargue el Señor de mi hijo. No lo puedo cambiar, no puedo torcerle el cuello. Bueno, sí puedo, pero no se vería bien. Ya, soltémoslo, que el Señor haga, Señor te lo entrego. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahí lo que pasa es que a veces tú estás cansado. Entonces estás cansado de forcejear. Uy, se me salió este hijo de la mano, Señor, encárgate tú. Pero apenas tomas fuerzas, venga para acá, papito, que yo le voy a enseñar cómo es. Y entonces el Espíritu Santo, hágale. Y no vemos victoria sobre el pecado. ¿Para qué nos hizo el Señor nacer de nuevo? Para tener victoria sobre el pecado. Y entonces el pecado no se enseñoreará de ti. No es la nueva creación diseñada para estar sometida bajo el pecado, sino para estar por encima del pecado, en victoria en Cristo Jesús. ¿Estás cansado con tu pecado? Maravilloso, pero no es suficiente. Tienes que estar realmente convencido. No puedo con ese pecado. Y entonces renuevas tu mente. Y como yo no puedo, en Cristo Jesús sí. En mi nueva creación, sí. Gracias, Padre, porque ahora tú pondrás ojos de amor para mi esposa, para mi hijo, para mi esposo, para el vecino, etc. ¿Sí va quedando más claro? ¿Alguien se perdió? ¿En serio? Porque ya vamos finalizando. Porque ya sí se perdió Raúl ahí, hermano. Por eso entenderás que 1 Juan 3 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Por eso Juan dice eso, 1 Juan 3, no practica el pecado, porque la simiente no le va a dejar. Eventualmente podrás caer en él mientras te convences y te das cuenta que no puedes con él. Pero el creyente, lo natural, es que esté sobre el pecado. Ese es el punto. Si no estamos viviendo una vida de victoria sobre el pecado, es porque estamos con este problema de la regeneración que no la hemos podido comprender.
Y finalmente, si vemos, ¿qué horas son? ¿Las qué? Ya me fui. Entonces el último pasaje, saltemos al final. Sí, aquí ya hagámoslo así. Dice el Señor, en esta última, si tú logras, después de entender que tú no puedes, vas a entender el pasaje que dice, por tanto el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Y ese es el otro punto, perdón, es que me estaba... Este es el otro punto. El hermano Pablo, no estoy diciendo que él estuviera ahí peleando con un pecado, pero había algo en su carne que el Señor estaba tratando. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Y entonces el apóstol Pablo entendió que cuando él es débil, cuando él está en la carne, porque la carne es la que es débil, ¿sí o no? O sea, que sabemos que si era un aspecto de la carne. Si estoy débil, entonces el poder de Dios reposa sobre mí. Entonces el Espíritu de Dios se mueve en mí. ¿Cuándo? Cuando en mi falta de renovación de mi entendimiento estoy en la carne y puedo decir, yo no puedo con esto, es el Señor, el Espíritu de Dios se levanta con poder. Y entonces dice el apóstol, pues me voy a gloriar de esta debilidad. Señor, gracias, porque gracias a que no puedo dejar de mentir, voy a ver el poder de Dios en mí. La debilidad, ¿no? Le doy gracias a Dios por mi debilidad en el pecado. No gracias al pecado, sino a la debilidad. ¿Sí me hago entender? Gracias por ese hijo, Señor, porque ese hijo rebelde, descuidado, lo que quiera usted decir ahí. Este hijo me da la oportunidad de ver tu espíritu en mí, de ver la nueva creación que has hecho de mí. ¿Ves la oportunidad que tienes en ese fracaso? El Señor te está diciendo, glorifica la obra de Cristo sobre ti, en tu debilidad. Démosle gracias al Señor por esa obra de regeneración, porque tú eres una nueva criatura y que nadie te convenza de lo contrario. Eres nuevo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y tú has sido hecho nuevo. No hay más. Eres un vencedor en Cristo. En Cristo fuiste hecho una nueva criatura. Un hijo amado, bendecido, favorecido, afortunado, abundado, lleno de misericordia. Eres afortunado, todo lo que te está pasando tiene un propósito afortunado, va para tu bien. El Señor quiere verte en Cristo, quiere ver esa nueva creación. Ya no le interesa, no le hables más del viejo hombre, no le interesa. ¿Sabes qué hace el Señor? El viejo hombre lo tira a la cruz, porque ahí pertenece. Háblale de ti en Cristo. Dile al Señor que te convenza de su espíritu en ti. Él te ama y cada momento que fallas está allí a tu lado, esperando que digas, papá, ayúdame, no puedo. Son las palabras de un hijo, y son las palabras que un papá le encanta oír cuando un hijo le dice, papá, ¿me ayudas? ¿Me ayudas, papi? Porque no puedo. Y entonces cuando tú no puedes, el papá se constriñe y te dice,
Claro, hijo. Claro que te ayudo. ¿Cómo no ayudarte si te amo? ¿Cómo no ayudarte si te amo? Entregué a mi hijo por ti. Y quiero que disfrutes el modelo del nuevo hombre. Quiero que seas esa nueva creación. Por eso entregué a Jesús, para hacerte vencedor sobre el pecado. Porque te quiero ver en un matrimonio gozoso. Porque quiero verte como hijo disfrutar. Porque quiero que desempeñes el talento, la capacidad que te he dado para que me honres y me glorifiques. Para que compartas con tus hermanos y vayan por los perdidos. Gracias, Señor, por tu obra en tus hijos. Espíritu Santo, gracias porque tú traes entendimiento y revelación a tu iglesia y levantas hijos amados, hijos bendecidos, hijos favorecidos. Amén, Señor. Gracias. Gloria a ti. Me reconcilió